La argumentación en bioética. La bioética nos ofrece criterios para orientar la acción humana en un ámbito determinado donde es importante tomar conciencia de la importancia de la argumentación en el ámbito de la bioética, en donde en muchos casos las creencias religiosas o las intuiciones quedan fuera de este campo, ya que una de las características de la argumentación bioética es la de identificar y denunciar la presencia de prejuicios, intuiciones y creencias. Las normas de la bioética son principios. A lo que me refiero es que son normas abiertas que no contemplan consecuencias. Una gran diferencia entre principio y regla es que el principio es una norma abierta y la regla es una norma cerrada. Los asuntos de la bioética son particularmente controvertidos. Me refiero con esto a que hay muchas personas que sostienen opiniones diferentes. Es por ello que muchas veces hay desacuerdos frente a varias cuestiones, por ejemplo, el aborto o diferentes creencias por lo mismo de las religiones. Las cuestiones con las que se enfrenta la bioética son novedosas, ya que no se había aparecido estos debates en público. Los debates y discusiones bioéticos tienen una estructura y funcionamiento que no están regulados por un conjunto de normas unitarias, aunque su formalización es muy baja. El segundo tema habla sobre las dificultades específicas con las que nos podemos topar al elaborar argumentos para resolver problemas bioéticos. Una de las dificultades es que los problemas bioéticos suelen estar muy contaminados, es decir, que un solo problema puede involucrar elementos de diversos tipos, tanto morales como científicos. Esto provoca que sea difícil argumentar centrándose en uno solo sin tener que hablar sobre cómo se ven afectados los otros elementos. Otra dificultad son los prejuicios que impiden el debate racional y son difíciles de eliminar porque no están basados en la razón. Un ejemplo de esto sería al hablar de transgénicos, muchas personas asumirán que son malos porque no son naturales o simplemente porque muchas personas les dijeron que son malos, así que asumirán que eso es la verdad sin molestarse siquiera en averiguar qué son los transgénicos. También se mencionaba la dificultad de que la bioética usa conceptos muy emotivos que afectan nuestras emociones y dificultan que solo atendamos a la razón, ya que usar términos como el aborto o pruebas en animales provocan que muchas personas se dejen llevar por sus sentimientos y no sean capaces de hablar ni de pensar con lógica. La imprecisión es propia de los principios en general. Las normas de la bioética suelen ser principios. La imprecisión en la bioética afecta al significado de los problemas que se presentan, pues no siempre queda claro de qué estamos hablando exactamente. Por ejemplo, si se trata de saber hasta qué punto es deseable el perfeccionamiento humano por vía de las alteraciones genéticas, no estamos seguros de cuáles son las variables que tenemos que tomar en cuenta. Y pues tampoco hay una idea clara de lo que se entiende como un ser humano perfecto. En la argumentación bioética suelen ponerse en juego creencias básicas, profundas y muy arraigadas sobre nosotros mismos y sobre el sentido que le damos a nuestra vida en base a nuestras creencias. Los problemas bioéticos son problemas más radicales debido a que entre más arraigadas sean nuestras creencias, menos racionales podemos llegar a ser. Y el razonar sobre los problemas puede ser más difícil ya que los prejuicios también tienden a afectar. Para argumentar en bioética tenemos que tener en cuenta desde los principios más abstractos hasta las tomas de decisiones más concretas. Los argumentos más relevantes pueden llegar a extenderse mucho. Hay que elegir el rumbo por el cual vamos a llevar nuestro argumento, porque este nos puede llevar a un punto al que no queremos llegar, pero también nos puede llevar al punto justo donde queríamos llegar. Los grupos de bioética forman un grupo más heterogéneo. Podemos encontrar teólogos, médicos, biólogos, sociólogos, entre otras disciplinas. La bioética tiene que ser interdisciplinar, pero esto puede presentar una dificultad al momento de argumentar, porque hay tantos argumentos diferentes y tantos puntos de vista. Otra dificultad que se puede presentar con la interdisciplinariedad es la que tienen los que se dedican, por ejemplo, a las humanidades para comprender el lenguaje científico, y otra es la que tienen los que no están familiarizados con el derecho para comprender normas jurídicas.
Por eso, al opinar sobre bioética, debemos informarnos correctamente. Bueno, nosotros continuaremos con las estrategias de la argumentación en bioética. Como primer punto tenemos el aislamiento de los problemas. Esto no significa olvidar el contexto en el que aparecen, para comprender los términos en la problemática, como el uso de determinada técnica, que queda únicamente al alcance económico de unos pocos, o bien si es legítimo emplearlas. Como segundo punto tenemos el pragmatismo. Ciertamente puede ser saludable en la argumentación, entendiéndose como la disposición de evitar creencias básicas o radicales, con el objetivo de llegar a acuerdos aceptables sobre la solución a determinadas problemáticas. Pues las discrepancias fundamentales seguirán existiendo pese a cualquier cosa. Como tercer punto tenemos la formulación de las reglas, medida que mejora el resultado de la argumentación a la hora de decidir el modo de diversos principios para determinar un criterio, siendo un principio clave sin ser la resolución del mismo. Apertura mental y moral. La apertura mental y moral quiere decir que quien decida ocuparse de las cuestiones bioéticas debe estar dispuesto a pensar con mente abierta, sobre todo en relación con sus propias convicciones morales, es decir, que no debe dejar que su moralidad influya en las decisiones que se tomen. De hecho, la radicalidad y novedad de muchos problemas bioéticos obliga a repensar y reelaborar nuestras propias categorías morales. Imaginación. La radicalidad y la novedad de los problemas bioéticos requieren también de una actitud imaginativa o creativa para la búsqueda de ejemplos o en la articulación de hipótesis de trabajo. En este sentido, la argumentación en la bioética está menos limitada que en otros terrenos. Y por último, la narración. Con esto nos referimos a que los problemas bioéticos se prestan a una representación narrada, es decir, que se presentan como una historia individual, de manera que el problema queda ligado con un contexto, una trama y unos personajes concretos. Estos pueden ser problemas abiertos y complejos. También cabe mencionar que ninguna decisión por principios puede aplicarse a otro caso, porque ese otro caso encierra una historia diferente que requiere de un nuevo análisis y probablemente otra solución. Entonces, mientras sus principios no se hayan convertido en reglas, la bioética es siempre una cuestión de historias personales y la argumentación en bioética puede recurrir a técnicas narrativas para describir y solucionar sus problemas.